En nuestra sexta sesión vamos a tomar los tópicos siguientes, que es la vigilancia del medio ambiente y la vigilancia de la salud de los trabajadores. En este aspecto tenemos que considerar nuevamente, tener súper claro cuáles son los riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores, en el sentido de que nos puedan provocar alguna enfermedad profesional. Eso es lo que estamos queriendo nosotros cuando hablamos de la vigilancia del medio ambiente o vigilancia de la salud, pues por supuesto que hacer de la patología. Por lo tanto, una cosa van a ser estos exámenes preempleos que yo les decía hace unas sesiones más atrás, los exámenes ocupacionales y el plan de seguimiento epidemiológico, donde vamos a considerar como cosa clave el nombre del trabajador, por supuesto, para identificarlo, la edad, el peso y sus medidas antropométricas, como pudieron ustedes haber aprendido ya en el módulo de ergonomía, para tener consideración cuáles van a ser sus cargas de trabajo, cuáles son sus esfuerzos, y correlacionarlo con los posibles efectos deleterios o el deterioro a la salud. Por lo tanto, en nuestras evaluaciones ambientales, hoy en día las vemos arrojadas a lo que va a ser la mutual. Nosotros decimos, oigan, señores, mutualidad, por favor, tengan la gentileza de venir y hacernos una evaluación de ruido. Y los señores de la mutual van a considerar cuál es el tamaño de la empresa, cuánto es lo que ustedes están aportando a la mutual, a ver si es que es negocio ir a hacer la evaluación. Y también muchas veces nosotros, prevencionistas de riesgo, no le tomamos la seriedad que se merece este tema. Y cuando van a hacer las mediciones ni siquiera participamos de ellas, nos vamos, o por ejemplo que me ha tocado ver cuando se hacen las evaluaciones de sílice en los ambientes de trabajo, dice, eso lo tiene que hacer la mutual según el plan de erradicación de la sílice, van las mutualidades y resulta que les abren la puerta a la hora del almuerzo, cuando acaba de pasar el camión aljibe echando agua para que no hayan altos índices de exposición, y lo único que estamos haciendo nosotros con eso es mentirnos, es engañarnos. Tenemos que hacer que nuestras mediciones sean representativas, y eso es todo un tema. Uno es qué voy a medir, y esto que voy a medir tenemos que tener el instrumento de medición adecuado, así como también corroborar de que esté calibrado, y además de que se calibre en el lugar en donde voy a hacer la medición, considerando que no se me contamine con la muestra, por ejemplo, o la calibración con alguno de los agentes que nosotros vamos a medir. O sea, hay que hacer la calibración en un lugar cerrado y adecuado para eso, pero en el mismo lugar de trabajo en el momento en que vamos a hacer nuestra medición. Para que nuestra medida, por otro lado, sea representativa, tiene que tener un número adecuado de trabajadores. Estos trabajadores tienen que haber sido seleccionados aleatoriamente, es decir, vamos a tener que utilizar una tabla de aleatoriedad. Y por otro lado, tiene que ser representativa en el sentido de que yo voy a medir a los trabajadores con mayor exposición al riesgo, a los medianamente expuestos y a los que no están expuestos, para yo tener una visión amplia y holística de cuál es la realidad al respecto del fenómeno evaluado. Por otro lado, nosotros tenemos que hacer mediciones ambientales. Por ejemplo, nosotros tenemos, cuando hablamos de ruido, mediciones de ruido, vamos a ver lo que dice lo relativo al 594, que es la medición del contaminante a la altura del oído, o vamos a hacer una medición ambiental que nosotros vamos a utilizar para eso el Decreto Supremo 146, en donde nuestras mediciones van a ser a un máximo de 1,5 metros, porque entendemos de que 1,5 metros nos afecta a todos. Todos medimos más de 1,5 metros en un lugar de trabajo, la mayoría de las personas más bien. Entonces todos vamos a estar expuestos a esta media de ruido. Por lo tanto, clara certeza qué contaminante es lo que yo deseo evaluar, cuál es el instrumento, cuál es el método de evaluación, con el propósito de que nosotros chequeemos que se esté llevando a cabo aquel método y aquella situación que nosotros pedimos. ¿Qué se recomienda? ¿Qué sería lo óptimo? Que en todos los lugares de trabajo hubiesen instrumentos de evaluación ambiental y instrumentos de dosimetría personal también. Pero la realidad es que son caros. Los prevencionistas de riesgo en general no saben utilizar los instrumentos que se les solicitan, por lo tanto se pide que venga la mutual. Y cuando viene la mutual, puesto que yo no sé cuál es la realidad de la toma de muestra, la medición y el formato, probablemente hagan algún muestreo que sea poco representativo y lo tomen como verdadero. Por lo tanto, nuestra medición va a estar sesgada. El fundamento detrás no va a ser el adecuado.
yo les recomiendo que para interiorizarse un poco más en estos temas, ustedes se apoyen en el manual de mediciones y toma de muestras ambientales que publicó el Instituto de Salud Pública en el año 1997. No se asusten con esto que sea un texto muy antiguo, la verdad es que ya tiene 10 o 12 ediciones y está igual que el de 1997, me consta. Lo que han hecho es editar y editar y editar, pero lo mismo. Esto porque son los riesgos que están manifestados en el Decreto Supremo 594, que si bien es del año 99, se estaban reflejando en el 745, que se basó esta metodología de medición. Entonces, en este manual de toma de muestras del ISP, del Instituto de Salud Pública de Chile, dice cuáles son los instrumentos que nos van a servir para llevar a cabo la medición de todos los contaminantes que en el 594 se indican. Nos dice cómo se calibra, nos dice cómo se toman las muestras y cuánto va a ser representativa la muestra. Entonces, vayan a esa fuente, ustedes tomen contacto con el ISP cuando estén en estas situaciones de tener que hacer alguna medición ambiental, tomen el manual, léanlo y aplíquense. Aplíquense utilizando la metodología de evaluación que ahí se plasma. Porque a nosotros, por ejemplo, la norma La OSA nos dice, oye, ustedes tienen que hacer mediciones, pero no nos dice cuáles, no nos dice cómo. Entonces tenemos que ir a estas otras fuentes, que es en donde nosotros vamos a resolver el problema. Eso es lo relativo a la vigilancia de la salud. Ahora, otro tópico muy importante dentro de la norma de seguridad y salud ocupacional son las auditorías. En este módulo nosotros no vamos a abordar las auditorías porque lo van a ver ustedes con el profesor José Sotomayor cuando vean la norma la ISO 19011, que es relativa al proceso de auditoría. Por eso vamos a dejar este tremendo e importantísimo tema de lado. No vamos a ahondar en esto. Y esta es nuestra última sesión pregrabada. De las dudas que ustedes tengan, de las consultas que emanen de la lectura de este texto y del análisis de la norma, yo les sugiero que además de que me envíen por el foro, me las hagan en la sesión de videoconferencia, para que vayamos teniendo una conversación más abierta en la resolución de los mismos problemas. Muy bien, apreciados futuros colegas magíster, los veré pronto en la clase presencial. Que estén bien.